Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas al tercer y último día de nuestro taller de Introducción a la Evolución Humana. Muchas gracias por volver a conectarse. Yo soy Daniel Duarte, editor general de Ciencia del Sur, y unos pequeños avisos parroquiales antes de empezar. Este taller, ¿verdad?, termina hoy. Las personas que por algún problema no pudieron realizar sus pagos, si por favor pueden escribir al correo, así coordinamos con la administración y le podemos emitir los certificados. Las grabaciones de las clases y los certificados en formato digital los vamos a enviar en un correo electrónico al correo que ustedes colocaron en el formulario el próximo lunes. Cualquier consulta no duden en escribirnos al correo. Y antes de dejarle con el profesor, les quería comentar que lanzamos un taller de inteligencia artificial para jóvenes el próximo sábado 23 de septiembre en Asunción. Para aquellos que vienen a Asunción, va a ser un taller de introducción para alumnos y alumnas de la educación media a partir de los 13 años. Entonces, si tienen personas interesadas, pueden entrar a la página de Ciencia del Sur, cienciasdelsur.com, y ahí tendrán en la portada toda la información sobre este taller, que es realmente único, una aproximación súper accesible con un experto en el tema, así que esperemos que puedan sumar a sus hijos, sobrinos, nietos, etc. Bueno, dejamos entonces a cargo de Sergio Morales nuestra última sesión del taller. Gracias. Buenas tardes, buenas noches con todos nuevamente. Agradecido por que estén presentes ya en esta última sesión, que me parece va a ser un poquito más larga, porque hay varias cosas de las que vamos a hablar, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si es que se ve. Sí, estamos viendo. Listo, genial, gracias. Bueno, la sesión pasada de ayer nos quedamos o vimos sobre sociobiología y psicología evolucionista. Vimos, a grosso modo, sus principales características, los principales conceptos a los que refieren, qué objetivos tienen, qué postulan sobre la evolución de la conducta humana o de la psicología humana, respectivamente. Y llegamos a la conclusión de que son programas de investigación, son, digamos, especialidades científicas muy similares. Ahora lo que vamos a ver es una propuesta que podía calificar de alternativa. Vamos primero a hacer una especie de antesala muy breve, espero sea breve, por la antropología, porque es importante saber qué cosa es la antropología de forma muy general para poder entender qué cosa es evolución cultural, a qué nos referimos con este campo de investigación llamado evolución cultural. Y dentro de este campo vamos a ver una teoría en específico, que es la teoría de la herencia dual. Empecemos entonces. Vamos a hacer una especie de volver a lo básico, algo así como back to basics, como se diría en inglés. La evolución humana comprende dos grandes dominios. Por un lado, la evolución biológica, que refiere a toda la especie humana, y ahí principalmente o generalmente se estudia la conducta de los homínidos o de las otras especies humanas también, como el Homo erectus, el Neandertal, el Homo longi, etc. Pero la evolución humana también tiene un segundo campo llamado evolución cultural, que refiere específicamente, aunque no estrictamente, pero sí digamos que los que trabajan en este campo se dedican más a estudiar
la evolución de las civilizaciones o las sociedades o las poblaciones o las culturas. Digamos que la evolución biológica comprende desde hace 10.000 u 11.000 años hacia atrás, abarcando millones y millones de años, el estudio de los primeros homínidos, mientras que la evolución cultural generalmente comprende de 11.000 o 10.000 años hasta la actualidad. Hay quienes dicen, como la psicología evolucionista, o los psicólogos evolucionistas, que para comprender la conducta humana tenemos que estudiar más la evolución biológica. ¿Recuerdan? Estudiar cómo el ser humano evolucionó en el Pleistoceno y que ello nos iba a dar claves sobre la evolución de su conducta. Pero hay quienes dicen que sí, es importante tomar en cuenta la evolución biológica, pero es más importante tomar en cuenta la evolución cultural, porque es la que realmente nos define como seres humanos. Entonces, en esta discrepancia nos vamos a encontrar hoy en día y vamos a hacer énfasis en la evolución cultural para esta sesión de hoy. ¿Pero qué es evolución cultural? Empezamos por una definición básica. El término evolución en general refiere a cambio. Cuando hablamos de evolución biológica, hablamos de cambio biológico, de cómo cambian las especies biológicas. Y si hablamos de evolución cultural, de forma genérica, podemos decir que la evolución cultural refiere al cambio de los rasgos culturales de una población. Por ejemplo, actividades económicas, creencias religiosas, prácticas rituales, lenguajes y dialectos, normas sociales, expresiones artísticas, conducta y psicología, saberes y tecnología, etcétera, etcétera. Todos ellos son rasgos culturales de una población y el estudio de cómo ellas cambian a lo largo del tiempo se denomina evolución cultural. Pero ¿de dónde viene esta definición de cultura entendida como un conjunto de rasgos? Y aquí ya vamos a entrar de lleno en la antropología, porque la antropología fue la disciplina científica que propuso la primera definición científica de cultura. Esta fue desarrollada por el antropólogo inglés Edward Barnett Taylor, que en 1871, ojo con la fecha, el mismo año en que Wallace y Darwin discutieron, el mismo año en que Darwin publica eh, El origen del hombre. Algo muy interesante pasó en 1871. En ese año Taylor publica esta obra, Primitive Culture, y allí elabora la primera definición científica de cultura, definida como ese todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, derecho, costumbre y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad. Esta fue la definición básica de cultura y la primera que fue utilizada después por los antropólogos. Es cierto que hay discrepancia y discusión en la antropología, pero podemos afirmar con total confianza que la antropología como disciplina científica y la gran mayoría de antropólogos, cuando hablan de cultura hoy, refieren a esta definición de Taylor. Y si revisamos la literatura científica, vamos a encontrar que en textos recientes, por ejemplo, publicado en el año pasado apenas, veremos una definición de cultura un poco más amplia, pero que en esencia refiere a la definición de Taylor. Y precisamente refiriéndose a la visión de Taylor, Raymond Scooping en este libro del 2022 dice, esta visión, ¿no?, la de Taylor, sugiere que la cultura incluye herramientas, armas, fuego, agricultura, domesticación de animales, metalurgia, escritura, máquina de vapor, lentes, aviones, computadoras, penicilina, energía nuclear, rock and roll, juegos de video, etcétera, etcétera. En opinión de Taylor, la cultura incluye todos los aspectos de la actividad humana, desde las bellas artes hasta el entretenimiento popular, desde la conducta cotidiana hasta el desarrollo de tecnología sofisticada. Contiene los planes, reglas, técnicas, diseños y políticas para vivir. Taylor está usando el término cultura como un fenómeno general para toda la humanidad que era diferente de nuestras características físicas o biológicas. Como podemos apreciar,
Y si queremos una definición, digamos, resumida, cultura es aquello que aprendemos en sociedad. Todo aquello que no es transmitido genéticamente, eso es cultura. Y la antropología, como disciplina, refiere a esta definición de cultura. Es importante tener en cuenta esta definición para después comprender qué es evolución cultural y qué postuló la teoría de la herencia dual. Ahora, no vamos a ahondar en esto. Quienes quieran revisar a detalle, o un poco más a detalle, eh, los aportes de la antropología con respecto a la evolución cultural, recomiendo revisar mi tesis, pero esta diapositiva de aquí la presento para que ustedes puedan ver que la antropología no solo propuso la primera definición científica de cultura, sino que propuso también las primeras investigaciones en evolución cultural. La evolución cultural como campo científico es un, vamos a decir así, invento de la antropología. Fue desarrollada por antropólogos como Spencer, Morgan y Taylor y desarrollada a lo largo del siglo XX, como ustedes pueden apreciar ahí, por diversos antropólogos, quienes crearon diversas formas de entender la evolución cultural y estudiaron diversos aspectos de la evolución cultural, como el cambio cultural, la adaptación cultural, la influencia de la cultura en la evolución humana, crearon marcos teóricos como la evolución universal de White, la evolución multilineal de Stewart, el materialismo cultural de Harris, más o menos que en los años 70, también se puede entender como una forma de evolución cultural, porque tenía por finalidad estudiar la evolución de sistemas socioculturales. Y los tres que están arriba, Spencer, Morgan y Taylor, no solamente fueron los pioneros en el campo de la evolución cultural, sino que también fueron los primeros en llamar a su obra así, evolución cultural. Y cuando uno revisa la literatura acerca de quienes tratan de escribir la historia de la evolución cultural, Spencer, Morgan y Taylor siempre son mencionados como los padres fundadores de la evolución cultural. Es importante tener en cuenta que, como dije, la evolución cultural es un campo desarrollado por la antropología. Ahora, de todos estos aportes que la antropología ha realizado durante casi un siglo y un poco más, ¿a qué conclusiones ha llegado? Y aquí voy a hacer un resumen de resumen. ¿A qué conclusiones ha llegado? ¿Qué lecciones podemos obtener de los estudios de la antropología con respecto a la cultura y con respecto a la evolución cultural, vinculada desde luego a la evolución humana? Yo diría que podemos extraer cuatro lecciones generales. En principio, la cultura forma un todo integrado. Vimos que desde la definición de Taylor hasta la definición de Skupin del 2022, que fue apenas el año pasado, la cultura refiere a un todo integrado de cosas, de aspectos, de elementos que aprendemos en sociedad. Es por ello que algunos antropólogos cuando hablan de cultura utilizan los conceptos de totalidad o sistema, porque lo que quieren dar a entender es que cultura es un conjunto de cosas, una totalidad de aspectos, y no solamente una variable. Una segunda lección es que la cultura es diferente de la biología y la genética y asimismo del entorno. La cultura es todo aquello que aprendemos en sociedad por medio de, valga la redundancia, el aprendizaje. Aprendizaje social, lo aprendemos de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros amigos, de los medios de comunicación, de la sociedad en la que vivimos, etc. Son todo ese conjunto de informaciones. Y dado que se transmiten a través de la cultura, a través de medios culturales, es diferente de todo aquello que pueda ser transmisible por medio de la genética. Si la genética se transmite a través de la herencia genética, a través de los genes. La cultura se transmite por medio del aprendizaje, por medio de la socialización. Son dos canales diferentes. ¿Y de qué forma la cultura es diferente del entorno? En que el entorno refiere al ambiente natural, al hábitat, a la ecología, a la naturaleza, básicamente. Y la cultura no es algo que esté fuera de una población humana, como el ambiente ecológico lo está. Los factores climáticos, geográficos, los recursos naturales, los depredadores, todo ello forma parte del entorno, está fuera de la población, es externa a la población, pero la cultura es interna a la población.
Son códigos, valores, lenguajes, normas que están o son internas a la población y que además la configuran. Una tercera lección es que la cultura es el mecanismo principal de adaptación humana. En efecto, cuando las poblaciones humanas quieren adaptarse a diversos entornos, ya sea las sabanas africanas, los bosques de Siberia o el Ártico, o mejor dicho, las selvas amazónicas, la forma a través de la cual esas poblaciones se adaptan a esos entornos es culturalmente, a través de la construcción de viviendas, del desarrollo de herramientas para la casa, del diseño de estructuras sociales que se adaptan más o menos a los entornos en los que estamos, a través de la confección de vestimentas, etcétera, etcétera. Y finalmente, una cuarta lección es que la cultura, dado que es el mecanismo que nos permite adaptarnos a diversos entornos, es la causa de las diferencias entre poblaciones humanas, no la genética. Y esto también es un hallazgo de los antropólogos. Si queremos saber qué hace que una población sea diferente de otra, no tenemos que mirar tanto a su genética, sino a su cultura, porque a fin de cuentas las diferencias entre poblaciones humanas son diferencias culturales, diferencias en las formas de vestir, en las formas de pensar, en las formas de hablar, en las formas de sentir, en las formas de actuar, en lo que comen, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos ya de modelos de evolución cultural o de teorías de evolución cultural, una forma muy sencilla de organizarlos o clasificarlos es refiriendo a la selección natural. Mediante ella podemos descubrir que hay dos modelos generales de evolución cultural. Los no darwinianos, llamados así porque no aplican la selección natural, y los darwinianos, llamados así porque sí aplican la selección natural al momento de analizar la evolución de la cultura. Por un lado, por el lado de los no darwinianos, tenemos el evolucionismo cultural clásico de Spencer, Taylor y Morgan, entre otros, la culturología de White, la ecología cultural de Stewart, el materialismo cultural de Harris, entre otros. Mayormente, yo diría que en un 90%, la mayoría de modelos de evolución cultural que ha desarrollado la antropología son no darwinianos. Sí refieren a la selección natural, sí hablan de Darwin, sí utilizan el concepto de evolución, y sí, inclusive también por ahí que utilizan información sobre biología o genética, pero no aplican la selección natural como un mecanismo de cambio, como el mecanismo que va a explicar el cambio cultural, la evolución cultural. La mencionan, pero no lo utilizan como un aspecto central de su marco teórico. En cambio, los modelos darwinianos sí lo hacen. Por ejemplo, la memética de Dawkins, la coevolución de Lumsden y Wilson. Este es un programa que Lumsden y Wilson desarrollaron después de la sociobiología como una especie de correctivo de la sociobiología. Al final el programa quedó en nada. La coevolución de Durham también es otra forma darwiniana de entender la evolución cultural. Hay muchos otros. Y uno de ellos, que es el que vamos a hablar hoy, es la llamada teoría de la herencia dual de Boyd y Richardson. ¿En qué consiste esta teoría? La primera aparición que tuvo la teoría de la herencia dual fue en 1978 en un ensayo y unos años después se publicó en formato de libro. Es una propuesta teórica que recibe la influencia de la antropología, sobre todo por la importancia que le da a la cultura. También recibe influencia de la llamada síntesis extendida. Recuerdan que en la segunda sesión de ayer hablamos de la síntesis moderna, un programa o un paradigma teórico que se formuló a inicios del siglo XX, cuya quizá principal idea era concebir al gen como unidad de selección y unidad de herencia también. Bueno, pues yo diría que hay antecedentes desde los años 80, pero podemos decir que a inicios de este siglo, del siglo XXI, se fue consolidando algo llamado síntesis extendida, que, como indica su nombre, era una forma de extender la síntesis moderna.
es decir, de ampliar la síntesis moderna, de desarrollarla con las nuevas investigaciones que se estaban dando. Y uno de los postulados de la síntesis extendida es que tenían una concepción ampliada de la herencia, es decir, existen formas de herencia no genéticas, como por ejemplo la herencia cultural. Y la teoría de la herencia dual es una teoría que refiere a la herencia cultural, a la cultura básicamente. Cultura es herencia cultural. Y es por eso que recibe influencia de la síntesis extendida y, además, es una de sus principales teorías. La síntesis extendida es un paradigma que hoy es gracias a teorías como la teoría de la herencia dual. Pero aparte, dicha teoría también recibe influencia de los estudios de Campbell, un psicólogo que utilizó la selección natural para explicar el cambio cultural y dijo, de forma general, digamos, esta era su tesis general, que el cambio cultural obedece a los preceptos de la selección natural, los principios de herencia, variación y selección. La idea fundamental es que la cultura evoluciona de forma similar a cómo evolucionan los organismos biológicos. Es una idea que ya tenía su tiempo, pero Campbell la desarrolló de forma más específica y la teoría de la herencia dual recibe la influencia de los estudios de Campbell. Ahora, yo diría que esta teoría es la más representativa de la evolución cultural, por eso que en muchos textos se utilizan como sinónimos. Cuando alguien habla de evolución cultural dentro de las ciencias evolucionistas, dentro de los modelos darwinianos, generalmente está refiriéndose a la teoría de la herencia dual. Son casi sinónimos. Técnicamente y formalmente no son sinónimos, pero digamos que en el habla cotidiana dentro de la comunidad científica evolucionista suelen ser tomados como sinónimos. Ahora, ¿cuál es la tesis central de la teoría de la herencia dual? Es una tesis muy fácil de entender. Esta teoría postula que la conducta humana está determinada por la interacción de dos sistemas de herencia. Por un lado, la herencia genética, que es el primer sistema de herencia y es común a toda especie biológica, a todo organismo biológico. Y está la herencia cultural, que es el segundo sistema de herencia, pero que ya es propio de la especie humana. Y la teoría se llama teoría de la herencia dual, justamente porque refiere a una herencia doble, cuya interacción es la que moldea la evolución de la conducta humana. Ahora, esta teoría parte de una premisa. Boyd y Richardson dijeron en el 78, Boyd y Richardson son los fundadores de la teoría de la herencia dual, ellos dijeron en 1978 que para predecir el fenotipo, es decir, la anatomía o conducta de un organismo, debemos conocer dos elementos, su genotipo y su entorno. Y ahí hay un pequeño gráfico que puede más o menos ayudar a entender a qué se refieren con ello. Queremos comprender el fenotipo, es decir, la anatomía y la conducta de un organismo, tenemos que estudiar o conocer su genotipo y su entorno. No obstante, para predecir el fenotipo de un organismo cultural, como el ser humano, debemos conocer su genotipo, su entorno, pero también lo que Boyd y Richardson llamaron la cultura tipo, es decir, la herencia cultural, básicamente la cultura. Esa es la premisa que en este ensayo del 78 Boyd y Richardson intentan probar como correcta, ¿no?, para explicar la evolución de la conducta humana. Es decir, no basta con conocer los genes y el ambiente natural en el que vive el ser humano para tener una idea clara de su conducta. Tenemos que conocer también su cultura como un elemento más de la ecuación. Y el caso que utilizaron Boyd y Richardson, vamos a entrar a detalle ya en este ensayo del 78, que fue, me parece que el primero, y donde ellos desarrollan esta teoría. Es importante conocer qué cosa dijo ese ensayo del 78. El caso que Boyd y Richardson analizaron fue el caso del parentesco. Para entenderlo rápidamente, el parentesco en antropología
se entiende como el estudio de las relaciones humanas. Por ejemplo, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros tíos, quiénes son nuestros abuelos, qué funciones cumplen en nosotros, quién se encarga de la crianza, entre quiénes podemos casarnos, entre quiénes no podemos casarnos. Todas esas cositas, todos esos datos los estudia la llamada antropología del parentesco. Y el parentesco es ese conjunto de información. Es básicamente, por decirlo así, el estudio de nuestros parientes, ¿no? O el estudio de lo que significa ser pariente. Y algo interesante es que la teoría de la herencia dual de Boyd y Richardson se basa en evidencia antropológica. Aquellos estudios que están ahí son estudios realizados por antropólogos sobre parentesco, precisamente. Es importante destacar que la teoría de la herencia dual se basa en evidencia antropológica. Y aquí empiezan a elaborar su propuesta. En biología evolucionista, dice este ensayo, dicen los autores, si un rasgo aumenta la aptitud de otros organismos, es decir, ayuda a que otros organismos se adapten a su entorno y sobrevivan, pero disminuye la aptitud del organismo portador, será seleccionado en contra, es decir, rechazado. ¿Qué quiere decir esto? Que en una especie, en una especie, no puede haber un rasgo o una conducta que ayude a sus congéneres a sobrevivir, pero que al mismo tiempo arriesgue la existencia del propio organismo. Porque si este rasgo se expande en la especie termina por extinguirse, porque todos van a empezar a sacrificarse por los otros. Por tanto, no tiene sentido que haya un rasgo que aumente la aptitud de otros organismos, pero arriesgue la del organismo que porta este rasgo. Es como un contrasentido. No obstante, dijeron Richardson y Voigt, hay conductas altruistas, como el engaño cooperativo o el cuidado de la descendencia ajena, que aumentan la aptitud de otros organismos y arriesgan la del portador. Es decir, este contrasentido existe en la naturaleza. Hay especies que despliegan conductas altruistas, cooperativas, que arriesgan su propia sobrevivencia. Los autores dicen, ello crea una paradoja, porque estamos hablando de un rasgo, la conducta altruista es definida como un rasgo, se mantiene en dicha especie pese a disminuir la aptitud del organismo portador. O sea, esto es un contrasentido, una paradoja. ¿Cómo es posible que un rasgo, que una conducta altruista, se mantenga en una especie, siendo que arriesga la sobrevivencia del organismo que lo porta, del organismo que tiene esa conducta, que realiza esa conducta altruista? Entonces Richardson y Boyd van a tratar de explicar qué está pasando. ¿Y qué con el ser humano? Se preguntan Richardson y Boyd. Bueno, en principio, dice, si aceptamos que la selección natural moldea la cultura, como lo hizo la sociobiología, ¿recuerdan? La sociobiología concebía que lo más importante era el gen y que al final estaba la cultura y que la cultura estaba atada a la genética, que la genética manda a la cultura, gobierna sobre la cultura. Entonces aquí Richardson y Boyd parten de la idea de la sociobiología y dicen, si aceptamos que la selección natural moldea la cultura como propuso la sociobiología, surge la misma paradoja, pero para conductas humanas. Cualquier conducta que no aumente la aptitud cultural de un individuo debería rechazarse. Es decir, no puede haber paradojas de este tipo en la conducta humana, en seres humanos. No puede haber seres humanos que arriesguen su propia existencia por otros, porque es un contrasentido. No obstante, dicen Richardson y Boyd, en seres humanos hay muchas conductas altruistas que persisten pese a que arriesgan la sobrevivencia del individuo que las comete. Por ejemplo, los soldados que ante una guerra o ante una invasión ofrendan su vida por la de su patria, su familia o sus amigos.
O por ejemplo los bomberos que arriesgan su vida también para salvar a personas que no conocen, completos extraños. Y un ejemplo curioso que ponen Richardson y Boy es el caso de los profesores, que por muchas veces perseguir una carrera intensa en investigación científica no tienen hijos. Por lo tanto, arriesgan su sobrevivencia, arriesgan la transmisión de sus genes. Es una conducta paradójica, porque se supone, como planteó la sociobiología, que el ser humano, que la conducta del ser humano estaba moldeada por selección natural. Por tanto, nosotros debíamos buscar sobrevivir como el resto de especies, reproducirnos como el resto de especies. Pero en el ser humano hay muchas conductas que demuestran que ello no ocurre o que no ocurre siempre. Eso es lo que se cuestionaron o que lo que señalaron Richardson y Boyd en ese ensayo de 1978. ¿Qué solución le dan? Bueno, la teoría de la herencia global sugiere, Richardson y Boyd sugiere, que ello ocurre porque estas conductas altruistas, como las del soldado, del bombero o del profesor, no están determinadas por los genes, sino por la cultura, porque hay normas de parentesco o normas sociales en general, porque el parentesco es una forma de organización social, es una forma de relación social, que moldean la conducta altruista. Es decir, es una propuesta distinta de la sociobiología. La sociobiología pensaba que la conducta altruista estaba determinada por los genes, pero aquí Richardson y Boyd dicen no, no son los genes, es la cultura lo que realmente moldea estas conductas altruistas que arriesgan la sobrevivencia de la persona, del individuo, en favor de otros. Y aquí Richardson y Boyd entran más en detalle el tema del parentesco, ¿no? Y nuevamente cuestionan la tesis de la sociobiología. Dicen Richardson y Boyd, si la conducta humana estuviera determinada genéticamente, el altruismo se explicaría por selección de parentesco. La selección de parentesco fue un mecanismo desarrollado por la sociobiología y dicho mecanismo explica que un individuo es más altruista por el grado de parentesco genético. Es decir, yo soy más altruista hacia mis padres o hacia mis hermanos y soy menos altruista hacia mi tío o hacia mis primos y soy menos altruista todavía hacia mi primo lejano o mi tío lejano y soy mucho menos altruista o nada altruista con los extraños. Porque según la selección de parentesco, que como digo es un mecanismo o fue un mecanismo desarrollado por la sociobiología para explicar precisamente estas conductas altruistas en muchas especies y en el ser humano, este mecanismo dice que yo debo ser altruista conforme el grado de parentesco genético. Mientras mayor parentesco genético, mayor altruismo. Mientras menor parentesco genético, menor altruismo. Pero ¿será esto realmente cierto? Richardson y Boyd dijeron de forma textual: sin embargo, tales predicciones están sistemáticamente equivocadas para el caso humano. Y lo que muestra precisamente esta teoría en este ensayo es que la evidencia antropológica muestra que las normas de parentesco inclinan la cooperación hacia uno de los parientes. Es decir, que el altruismo no estaría determinado por los genes, sino por las normas de parentesco. Por lo tanto, este mecanismo de selección de parentesco que explicaba el altruismo por los genes no sería correcto, al menos para el caso humano. Y Richardson y Boyd ponen un ejemplo, sacado también de la evidencia antropológica, de la antropología. Dicen, en sistemas patrilineales, donde los padres suelen tener el poder, digamos, o donde la descendencia se fija con respecto a la familia paterna, para ser un poco más preciso con el lenguaje antropológico, ¿no? Richardson y Boyd dijeron, en 1978 dijeron, en sistemas patrilineales, el altruismo se dirige más hacia los parientes varones, sean cercanos o lejanos, es decir, que están fuera del linaje, fuera del círculo familiar, antes que hacia las parientes mujeres. ¿Qué está demostrando esto? Que hay sistemas de parentesco, hay formas de organizar el parentesco en donde por norma cultural uno debe ser más altruista hacia los varones, sin importar si ese pariente varón es cercano o lejano. Basta con que sea varón.
Y el altruismo es menor hacia las mujeres, incluso si son parientes, mujeres cercanas. Entonces, esto ya es algo completamente distinto de lo que se esperaría si la conducta altruista estuviera o fuera explicable por la selección de parentesco propuesta por la sociología. A esto se agrega que, y lo señalaron también Richardson y Boyd, que muchos cambios en los sistemas de parentesco ocurrieron en pocas generaciones. Claro, porque son cambios históricos. Y aquí entra el tema de la colonización también. Es sabido que, por ejemplo, ante la llegada de los españoles a América, ellos impusieron su forma de ver los parientes, impusieron su sistema de parentesco y fueron cambios que se dieron en pocas generaciones. Por lo tanto, no son producto de la evolución genética, porque la evolución genética toma tiempo, toma millones de años. Entonces, la hipótesis que desarrollaron Richardson y Voigt en este ensayo es que, tomando toda esa data antropológica, ellos concluyen que ciertos patrones de cálculo de parentesco son ejemplos de rasgos en los que la cultura tipo, o sea, la cultura, codifica la conducta en desacuerdo con el óptimo genético y que el fenotipo actual realizado puede estar más en el óptimo cultural más que en el genético. En resumen, o en traducción, digamos, lo que Richardson y Boyd están diciendo es que las conductas humanas están más próximas a lo que es culturalmente óptimo y no a lo que es genéticamente óptimo. Porque la conducta humana, nosotros obedecemos normas culturales en lugar de obedecer a nuestros genes. Esa es la idea que postularon Richardson y Boyd en el 78. Y finalmente concluyen los autores, ¿no? Este altruismo que vemos en seres humanos, estas conductas altruistas, cooperativas, etcétera, son codificadas culturalmente, ¿no? Y solo podemos explicarlas si reconocemos la cultura como un segundo sistema de herencia. Y esa es precisamente la tesis central de la teoría de la herencia dual. Y esta es básicamente la idea de la teoría de la herencia dual. Es una contestación contra la sociobiología. Recordemos que la sociobiología se publicó en 1975 en este libro de Wilson. 3 años después, Richardson y Boyd publican este ensayo y por ello es correcto afirmar que la teoría de la herencia dual se erigió como teoría, como una forma de superación de la sociobiología, una forma de corrección de la sociobiología aplicada a la conducta humana. Es una superación de la sociobiología. Ahora, para entrar a este punto, yo en mi tesis me ocupé justamente de la teoría de la herencia dual. Hice una revisión de literatura, una presentación de esta teoría para quien desee revisarla. No hay mucha producción académica de esta teoría en castellano. Tampoco hay mucho de forma introductoria, digamos, así que mi tesis es buena para quien desee entrar a saber qué cosa es la teoría de la herencia dual. Ahí profundizo un poquito más estas cuestiones. Y en mi lectura de esta teoría, yo identifico que posee 5 conceptos clave que forman su estructura conceptual. Por un lado, la cultura, por el otro lado, la cooperación, por otro lado, la evolución cultural acumulativa, por otro lado, algo llamado selección de grupo cultural, que vamos a ver en un momento en qué consiste, y un quinto concepto puede ser la coevolución cultural. Esta, digamos, es mi perspectiva, ¿no? Si alguien quiere comprender qué es la teoría de la herencia dual, conviene entender bien estos 5 conceptos, que yo considero que son los que estructuran y organizan la teoría. Ahora vamos a ver los 5.
Si hablamos de cultura, que para mí es el concepto más importante de la teoría de la herencia dual, sabemos que ellos promueven una concepción antropológica de cultura. Es decir, Richardson y Boyd y todos los que desarrollan esta teoría, que ya son varios antropólogos, psicólogos, neurocientíficos también, cada vez que hablan de cultura utilizan la concepción antropológica de cultura, es decir, la cultura como un todo, la cultura como una totalidad de cosas, la cultura como diferente de la biología, de lo genético y del entorno. Entonces hay una concepción eh, antropológica de cultura. Y a través del concepto de cultura, la teoría de la herencia dual habla sobre la transmisión cultural, es decir, cómo la cultura se transmite a través de entre individuos y también a través de las generaciones. Y para esta teoría, es la transmisión cultural el mecanismo que crea las diferencias entre poblaciones humanas. No es la genética, es la transmisión cultural, básicamente la cultura. Y ello porque, según la evidencia antropológica, la conducta se transmite culturalmente y no genéticamente. Pero hay un concepto más que también tiene que ver con la cultura y que es importante para entender esta propuesta, y es el concepto de aprendizaje cultural. Para la teoría de la herencia dual, el aprendizaje cultural es lo que nos hace humanos. Y ahí es que se desarrolla la hipótesis del nicho cultural, es decir, los seres humanos nos adaptamos a nuestro entorno gracias al aprendizaje cultural. Construimos nichos culturales basados en el aprendizaje cultural. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje social es el aprendizaje que se observa en animales y también en el ser humano. Es la imitación. El aprendizaje social es la imitación. Si hablamos de aprendizaje cultural, ya no estamos hablando únicamente de imitación, sino de una imitación guiada, una imitación influenciada por criterios culturales, por modelos culturales. Por ejemplo, imitación sería que un niño que quiere aprender a jugar fútbol, de pronto diga o aprenda a jugar fútbol mirando a quienes tiene al lado. Eso es aprendizaje social. Pero aprendizaje cultural es que este niño aprenda a jugar fútbol tomando como modelo lo que la cultura dice que es el modelo de futbolista ideal. En este caso, por ejemplo, Lionel Messi. ¿Por qué? Porque es campeón mundial, porque es goleador en su selección, etcétera, etcétera, ¿no? La diferencia entre el aprendizaje social y el aprendizaje cultural es que el aprendizaje cultural está guiado, está moldeado, está influenciado por modelos culturales. Es decir, yo no aprendo de cualquiera, sino aprendo de lo que o de quien la cultura me dice que yo tengo que aprender. Esa es la diferencia entre el aprendizaje social, que es meramente imitación, y el aprendizaje cultural, que es un aprendizaje basado en modelos culturales. Y para la teoría de la herencia dual, este aprendizaje cultural es lo que nos hace humanos, porque a diferencia de otras especies, las otras especies solamente aprenden por imitación, aprenden entre ellos, no aprenden desde un referente cultural, como nosotros sí lo hacemos. Ahora, el segundo concepto importante es cooperación, pero este concepto de cooperación contiene otros conceptos también importantes. Y uno de ellos son las normas sociales, las prohibiciones, las reglas, etcétera, ¿no? Que para la teoría de la herencia dual son parte de la cultura. Más aún, eh, la teoría de la herencia dual y quienes desarrollan esta teoría sostienen que la psicología humana que tenemos todos nosotros es una psicología normativa, es decir, es una psicología apta para aprender normas y para aprender a comportarnos y también para aprender a cooperar. Por otro lado, otro mecanismo que permite gestar cooperación es
son los rituales religiosos. La teoría de la herencia dual se basa no solo en estudios antropológicos, sino también en estudios experimentales realizados en ciencia cognitiva que muestran cómo los rituales fomentan la cohesión social, es decir, unen al grupo y fomentan algo llamado prosocialidad. La prosocialidad, o podemos decir la formación de grupos sociales, es clave para entender la emergencia de la religión. De hecho, la teoría de la herencia dual postula que la prosocialidad es la base de la religión, porque a fin de cuentas las religiones no son más que grupos de personas cohesionados, organizados. Y tomando estos elementos, las normas, los rituales, entre otros elementos como el lenguaje también, la teoría de la herencia dual postula que la cooperación humana ocurre por transmisión cultural, es decir, aprendemos a cooperar a través de las normas, a través de los rituales, a través del lenguaje, entre otros elementos. Pero es un tipo de transmisión cultural específico. Algo en lo que se caracteriza la teoría de la herencia dual es que desarrolla muchos tipos de transmisión cultural. Hay muchas formas de transmisión cultural. Y una de ellas es llamada el sesgo dependiente de la frecuencia. Es decir, es una forma de transmisión cultural en la que se aumenta la variación intergrupo, es decir, nos diferenciamos de otros grupos, y al mismo tiempo disminuye la variación intragrupo, es decir, nos asemejamos más dentro del grupo. En síntesis, el sesgo dependiente de la frecuencia es una forma de diferenciarnos de otros grupos o de otras poblaciones. Cuando alguien, por ejemplo, ingresa a una universidad o a un trabajo en una empresa o en una organización y te dicen, aquí nos vestimos de cierta forma, aquí trabajamos de cierta forma, aquí nos vestimos o no, aquí hacemos las cosas de esta manera. Y así nos diferenciamos de la competencia. Esa forma de transmisión cultural es sesgo dependiente de la frecuencia, porque su finalidad es diferenciarse de otros grupos y hacer que el grupo en el que estás sea más homogéneo. Para la teoría de la herencia dual es este mecanismo, esta forma de transmisión cultural, la que explica la cooperación humana, porque a fin de cuentas la cooperación humana ocurre dentro del grupo, pero también ocurre entre grupos. Y la teoría de la herencia dual es una de las teorías que, a mi juicio, mejor ha explicado esta cooperación humana que ellos denominan a gran escala. Es decir, a diferencia de muchas otras especies, los seres humanos cooperamos entre comunidades, entre naciones, entre regiones, entre continentes, entre países, en prácticamente todo el mundo. Y ese tipo de cooperación, esa conducta para los que desarrollan la teoría de la herencia dual, es una conducta propia de la especie humana que casi no existe en otras especies. Por eso que muchas veces definen a la especie humana como la especie cooperativa, fundamentalmente cooperativa. Ahora, el tercer concepto, evolución cultural acumulativa, también está conectado a otros conceptos y vamos a ver a qué refiere esto de cultura acumulativa. Sabemos que es evolución cultural, pero ¿qué refiere esto de evolución cultural acumulativa? Vamos en orden. Un aspecto clave es entender que hay una analogía entre evolución genética y evolución cultural. Esta analogía significa que la evolución de la cultura, la evolución cultural, o mejor dicho, que la cultura evoluciona de forma semejante o análoga a cómo evoluciona la genética. Claro está, esto no implica que sean lo mismo, porque sabemos que genética y cultura son muy diferentes y que también hay formas en las que se diferencian en su evolución, pero en esencia, dicen Boyd y Richardson, hay una relación de analogía entre la evolución de los genes y la evolución de la cultura. Y entendiendo esta relación de analogía, es que algunos de los que desarrollan la teoría de la herencia dual, no todos, afirman que los animales no tienen cultura ni evolución cultural,
sino cultura, entre comillas, o tradiciones. Eso es un tema que lo hemos venido discutiendo también en este taller. Hay una forma sencilla de entender esto. Para afirmar, o para entender, mejor dicho, que los seres humanos tenemos cultura, este conjunto de informaciones que aprendemos en sociedad tiene que cambiar en el tiempo, tiene que evolucionar. Si ese conjunto de información evoluciona en el tiempo, como ocurre en nuestra especie, ese conjunto de información se puede llamar cultura, porque evoluciona precisamente. Pero si en otras especies vemos que tienen un conjunto de informaciones que se transmiten entre generaciones y que aprenden de unos a otros, pero no evoluciona en el tiempo, no cambia, sino que durante millones de años se quedan haciendo fundamentalmente lo mismo, podemos decir que ese conjunto de informaciones no sería cultura, porque no cambia, sino únicamente tradiciones. Y aquí las discusiones, los debates son muy, eh, vamos a decir así, son muy precisos, porque cuando hay investigaciones que afirman que ciertas especies tienen cultura, como por ejemplo los primates, se muestran ejemplos que son o que pueden llegar a ser sorprendentes, como por ejemplo la fabricación de herramientas. Se sabe que hay primates que son capaces de fabricar herramientas para alimentarse o para romper frutos para comer. Y son conductas que sorprenden porque nos hacen recordar a nuestros antepasados. Y muchos se basan en estas conductas para decir que hay otras especies de animales que tienen cultura, tal como el ser humano las tuvo hace millones de años. Pero aquí vienen los críticos y dicen, un momento, pero hace millones de años nuestra cultura ha venido cambiando estrepitosamente. Antes desarrollamos herramientas con piedras y ahora las hacemos pues de plástico, las imprimimos en impresoras 3D y utilizamos todo tipo de componentes. Nuestra cultura ha progresado, ha cambiado, ha evolucionado. En cambio, los chimpancés o los primates llevan aproximadamente 7 u 8 millones de años haciendo esencialmente lo mismo. Entonces, lo que ellos tienen, los primates, los chimpancés, no sería cultura, sino cultura entre comillas, o protocultura. Y ese es más o menos por donde va la discusión en torno a si los animales tienen o no tienen cultura. Otro término que se utiliza también es el de tradiciones, ¿no? Para más o menos dar cuenta de que hay tradiciones sociales en diversas especies, ¿no? Que se asemejan mucho a las tradiciones humanas, ¿no? Y ya que hablamos de cultura, la teoría de la herencia dual desarrolla una hipótesis secundaria que explica el origen de la cultura en general, el origen de la cultura en la especie humana. Es llamada la hipótesis de la información costosa. Y esta hipótesis sugiere que la cultura emerge cuando el aprendizaje individual es costoso. De ahí viene el nombre de la hipótesis. Cuando el aprendizaje individual es difícil. ¿Y por qué es difícil un aprendizaje individual? Porque el entorno cambia constantemente. Por ejemplo, esta hipótesis sugiere que el entorno en el que vivió el ser humano durante miles o millones de años era un entorno que cambiaba. Quizá no tan rápidamente, pero sí cambiaba con cierta velocidad. Por tanto, aprender a sobrevivir en ese entorno de forma individual, es decir, yo experimentando directamente con el entorno cómo sobrevivir, me tomaba mucho tiempo, era muy costoso. Por lo tanto, esta hipótesis sugiere que la cultura emerge justamente como una especie de atajo, porque yo ya no tengo que adaptarme al entorno aprendiendo individualmente y desde cero a cómo sobrevivir, sino que lo aprendo mirando a otras personas, a otros individuos que condensan la herencia cultural. Entonces yo ya no tengo que aprender de cero, por ejemplo, la historia del Perú o la historia de América Latina, sino que voy a la escuela donde hay libros que tienen la historia condensada y yo aprendo esa versión condensada.
Y esa versión condensada es básicamente cultura. Es por eso que Boyd y Richardson dicen, la cultura es un atajo que nos permite adaptarnos a diversos entornos, ¿no? Este ejemplo que les pongo, claro, es un ejemplo muy caricaturesco, ¿no? Pero un ejemplo más fuerte podría ser la sobrevivencia en sí misma. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguno de nosotros que hemos crecido en una ciudad, de pronto nos envían a África y nos abandonan en una sabana africana a convivir con los masái africanos? ¿Nosotros seríamos capaces de adaptarnos, solos nosotros, a aprender a cazar o aprender a quitar la comida a los leones con lanzas y a dar largas caminatas en las sabanas africanas bajo el sol sin perdernos, sin ser víctimas de los depredadores? ¿O tendríamos que aprender a hacer todo ello observando a otras personas que condensan la cultura, que condensan la herencia cultural? A ella se refiere justamente la hipótesis de la información costosa. No es imposible, dicen los autores, que un ser humano pueda adaptarse a su entorno por sí mismo. Necesita de la cultura, necesita aprender de otros, ¿no? Entonces, hablando de aprender de otros, hablando de culturas condensadas y la cultura como atajo, la teoría de la herencia dual postula el concepto de cultura acumulativa. Es decir, la cultura se acumula. Eso es la herencia cultural, cultura acumulada a través de las generaciones, a través de los años. Y para los autores que desarrollan esta teoría, la cultura acumulada es el rasgo que nos hace propiamente humanos. No tanto la cultura, esa cultura, digamos, que observamos en un día o en un momento específico, sino una cultura que se acumula a lo largo de las generaciones, como producto de la evolución cultural. Esa cultura histórica y acumulada es lo que nos hace propiamente humanos, es lo que nos define como humanos. Y aquí justamente menciona la diferencia que mencioné hace un momento, ¿no? Entre el aprendizaje social en animales, que es básicamente imitación, y la imitación no se acumula ni se hereda, pero el aprendizaje cultural sí se acumula, sí se hereda y por lo tanto es adaptativo, porque es una información que nos permite adaptarnos a diversas situaciones, a diversos entornos. Y el mejor ejemplo, dicen estos autores, de cultura acumulativa es la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología es un ejemplo de cultura acumulativa porque es un conjunto de conocimientos que se acumulan durante generaciones y que nos permiten realizar hallazgos, descubrimientos. ¿No? La rueda empezó primero siendo de piedra y luego pasó a ser de madera, luego de metal y finalmente de caucho. Y lo mismo con toda la tecnología que existe, ¿no? El cuarto concepto es el llamado selección de grupo cultural. Es un mecanismo. Acá vamos a tener que ir paso a paso nuevamente. Sabemos más o menos lo que es selección natural, ¿cierto? Lo vimos en la primera sesión y también lo vimos en la sesión del día de ayer. La selección natural es un mecanismo que explica el cambio de las especies, que explica cómo las especies evolucionan y se adaptan a su entorno, y que puede definirse muy generalmente como que el entorno natural actúa como fuerza selectiva. El entorno natural, el ambiente natural, nos va a moldear como especies. ¿Recuerdan el ejemplo de Darwin, de los pinzones de Darwin, estas aves que estaban en las Islas Galápagos, y cómo el tipo de comida había moldeado el pico de estas especies de aves? Habían un tipo de pico destinado para comer insectos, otro tipo de pico diseñado para comer semillas, y así la especie se adapta a su entorno natural. Bueno, eso es selección natural, porque el entorno actúa como una fuerza selectiva. Pero aparte de ese mecanismo, también hay otro llamado selección cultural, en el que la fuerza selectiva no es el entorno natural, sino la cultura. Y esto lo vemos pues constantemente, ¿no? Cuando llegamos a un trabajo, como les dije hace un momento, y nosotros llegamos con una forma de trabajar, y de pronto el jefe nos dice, no, acá se trabaja así. Entonces, es
una forma de seleccionar un rasgo, una conducta, pero no está seleccionada por el entorno natural, sino por la cultura misma, por la cultura de esa organización, que nos dice, acá se hacen las cosas así. O, por ejemplo, cuando estamos en la universidad, el profesor nos dice, el trabajo se hace como yo lo digo. Esa también es una forma, también, digamos, simple, ¿no?, de entender lo que es la selección cultural. La cultura selecciona los rasgos conductuales que van a generar la conducta de las personas finalmente, ¿no? La selección de grupo cultural, que es la que nos interesa, vendría a ser como una mezcla de las dos anteriores. La selección de grupo cultural es la selección cultural, pero aplicada a grupos humanos. Y este mecanismo es el que, según la teoría de la herencia dual, explica las diferencias entre poblaciones. Y aquí hay un ejemplo en la imagen que más o menos nos explica de qué va este mecanismo, ¿no? Hay distintas especies o subespecies, pero me perdonen los biólogos que ven el tema, especies o subespecies de lobos que han sido moldeados por selección natural. El entorno natural más o menos que moldea cuáles son los rasgos anatómicos o conductuales que van a exponer estos tipos de lobos, ¿no? Pero en el ser humano no ocurre así, porque nosotros no vivimos en entornos naturales, sino en organizaciones culturales, en comunidades, en países, en sociedades, en organizaciones, en familias, etcétera, etcétera. Por tanto, el mecanismo que nos selecciona, el mecanismo que selecciona nuestras conductas y rasgos, rasgos psicológicos también, por supuesto, no es la naturaleza, sino la cultura. Y las diferencias entre poblaciones son básicamente eso, selección cultural a nivel de grupos, a nivel de poblaciones, y no selección natural a nivel de especie. Eso es básicamente la selección de grupo cultural. La selección cultural aplicada a nivel de grupos humanos. Ahora, la selección de grupo cultural es clave para entender algo llamado competencia intergrupal. Por ejemplo, porque hay grupos culturales que se sobreponen por sobre otros, ¿no?, que dominan a otros. Y desde luego que la teoría de la herencia dual considera datos históricos, ¿no? Por ejemplo, si queremos entender por qué los españoles conquistaron buena parte de América Latina, tendríamos que entender cuáles eran los rasgos culturales que ellos tenían y cuáles eran los rasgos culturales que teníamos nosotros. Y por qué en este proceso de competencia unos rasgos se imponen por sobre otros. Hay quienes dicen, por ejemplo, historiadores que han estudiado este tema, que intentan explicar por qué los españoles pudieron invadir América Latina y conquistarla. Y uno de esos factores es que tenían una cultura o una preparación militar, a diferencia de las sociedades que vivían en esa época en América Latina, que eran culturas más dedicadas a lo religioso. Y esto es toda una discusión, pero la idea central que quiero mencionar es que podemos explicar la competencia entre grupos y la dominación entre grupos atendiendo sus rasgos culturales. Esto ya no es un tema de genética, como seguramente lo habría propuesto la sociología. La genética aquí no tiene nada que ver. Queremos saber por qué hay grupos que dominan a otros. Hay que ver su cultura, sus rasgos culturales. Y ahí está la clave. Y claro, hablar de que la selección cultural o hablar de que hay fuerzas selectivas que operan a nivel de grupo y no solo a nivel de especie, no solo a nivel de individuo, permite destacar algo llamado evolución multinivel. Es decir, que las fuerzas selectivas operan en diversos niveles, ¿no? Nivel de individuo, nivel de grupo cultural, nivel de especie, nivel de población, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una idea resistida, porque para muchos biólogos y científicos evolucionistas también, las fuerzas selectivas o la selección natural solamente puede operar a nivel de especie o a nivel de gen.
¿Recuerdan esta idea del gen como unidad de selección? Bueno, pues la selección natural, dicen estos críticos, solo opera a nivel de genes. Por tanto, hablar de selección de grupo, selección cultural, es casi como una herejía. Y de hecho, hay todo un debate acerca de la selección de grupo. No de grupo cultural, sino la selección de grupo, que es un mecanismo que es otro mecanismo que también fue muy debatido en los años 70 y que la selección de grupo cultural refiere también a la selección de grupo, porque básicamente está hablando de grupos, de que la selección natural opera a nivel de grupos culturales, ¿no? Hay toda una discusión al respecto que también yo más o menos la reviso en mi tesis. Y finalmente, el último concepto es el de coevolución gen-cultura. Si la teoría de la herencia dual propone que para explicar la evolución de la conducta humana debemos atender a sus dos sistemas de herencia, la herencia genética y la herencia cultural, básicamente está diciendo que la evolución humana es un proceso de coevolución entre genes y cultura. A ello refiere el concepto de coevolución en cultura. Y desde luego uno puede ver que le da a la cultura importancia, pues, ¿no? Le da tanta importancia que la pone o la equipara a nivel de los genes. Por eso se habla de una coevolución gen-cultura. Pero, y aquí viene también la discusión, pese a que la teoría de la herencia dual reconoce que los genes y la cultura coevolucionan por igual, que se causan entre ellos, los autores proponen que hay un líder. Entre esos dos aspectos hay un líder que manda y gobierna la interacción, porque toda interacción, todo bucle tiene un origen, y ese origen sería dado por la cultura. Es por ello que los autores hablan de coevolución, gen-cultura, pero liderada culturalmente. Es decir, la cultura sería ligeramente más importante que lo genético para entender la evolución de la conducta humana, porque es el elemento, el aspecto que lidera el proceso de coevolución gen-cultura. Y de esta forma la teoría de la herencia dual sugiere que la cultura es la causa de la evolución humana y no solamente la consecuencia, como postularon la sociobiología y la psicología evolucionista. Aquí la figura es inversa. La cultura ya no es un producto, sino es una causa de nuestra evolución humana. Es decir, que somos como especie por la cultura. Y justamente destacando la primacía de la cultura es que la teoría del vencedor refiere a la existencia de adaptaciones culturales, es decir, el ser humano se adapta a sus entornos, como ya lo hemos venido diciendo, culturalmente. Todas las poblaciones, salvo raras excepciones, casos muy específicos, pero generalmente las poblaciones humanas se adaptan a sus entornos no genéticamente, sino culturalmente. Y si existe alguna adaptación biológica, como por ejemplo se dijo alguna vez de que ciertas poblaciones tenían el vaso, refiriéndome al órgano, los Bajau me parece que eran, tenían el vaso mucho más desarrollado, lo que les permitía nadar a mayor profundidad para cazar o para pescar. Esa adaptación que es biológica también sería cultural porque ha sido originada o producida por la cultura, es decir, por la caza. Y la caza es una actividad cultural, no es una actividad genética, no es un rasgo genético. Aquí cambia por completo la figura, ¿se dan cuenta? Si el ser humano posee rasgos biológicos que pueden ser adaptativos, adaptaciones biológicas como el pulgar oponible, por ejemplo, que nos permite sujetar herramientas y fabricar herramientas, ese rasgo que es biológico es cultural también porque ha sido originado por la cultura. Y aquí también se utiliza el término de maladaptaciones, es decir, hay conductas pues que no tienen un carácter adaptativo, que no tienen un fin adaptativo, sino que simplemente son conductas que nos maladaptan, como por ejemplo comer comida chatarra, con lo rico que es, pero es una conducta maladaptativa, porque lastima nuestra salud. Tomar alcohol, por ejemplo,
trabajar hasta tarde, no dormir bien, etcétera, etcétera. Son conductas mal adaptativas, pero que se explican por la cultura. Y aquí Richardson y Boyd, en este ensayo del 2001, le dan una respuesta a la frase de Wilson. ¿Recuerdan la frase de Wilson que vimos ayer de que la cultura está atada a la genética? ¿O de que la genética sostiene la cultura con una correa, o sea, que la tiene amarrada, sujetada? Bueno, Richardson y Boyd responden a esa cita y dice, la cultura está bien alineada a la correa genética, pero el perro al final es grande, inteligente, independiente, no un poodle de juguete bien entrenado. Es decir, sí hay cierta dependencia de lo cultural frente a lo genético, pero lo cultural es independiente. Hay un cuestionamiento ahí de cuánto depende la cultura humana de la genética. Y para la teoría de la herencia dual, pues casi nada, ¿no? En términos generales se puede decir que la cultura está atada a la genética, pero en casos específicos, cuando uno va a analizar conductas más específicas, más a fondo, más en profundidad, te das cuenta de que la cultura es independiente. Y justamente por todo ello es que la teoría de la herencia dual postula que el ser humano es una especie cultural. Ahora, cuando se habla del adjetivo cultural, no se está diciendo únicamente que el ser humano es una especie cultural porque produce cultura, lo que sabemos, sino porque somos como especie producidos por la cultura. Aquí el adjetivo cultural tiene como que un doble sentido. Es decir, no solo creamos cultura, no solo somos creadores de cultura, somos creados por la cultura, somos creación de la cultura. A ello refiere la idea esta de el ser humano como una especie cultural. Y finalmente, ¿a qué campos de aplicación se ha aplicado, valga la redundancia, qué campos se ha aplicado la teoría de la herencia dual? No vamos a ahondar en cada uno de ellos, porque sería demasiado, pero más o menos ese es un esquema de los campos más importantes de aplicación de esta teoría, que desde mi perspectiva es una de las teorías evolucionistas que tiene mayor aplicación. Y ello, como lo digo en mi tesis, ocurre porque refiere a la cultura. Prácticamente no hay conducta humana donde no haya cultura. Entonces, al ser la cultura un fenómeno tan omnipresente en nuestras conductas, porque la cultura está prácticamente en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos como especie, es que la teoría de la herencia dual puede aplicarse a distintos fenómenos, a distintos campos, porque la cultura está en todas partes. Economía, ritual y religión, lenguaje, psicología, neurociencia, ciencia y tecnología, política, etcétera, etcétera, etcétera. De todas estas aplicaciones, las que me parecen más interesantes son dos. Por un lado, el lenguaje. Hay teorías que explicaban antes al lenguaje como una adaptación biológica y decían que el lenguaje había sido moldeado por selección natural. Teorías vinculadas a la psicología evolucionista. Steven Pinker, por ejemplo, fue uno de ellos. Sin embargo, la teoría de la herencia dual, cuando estudia el lenguaje, dice, el lenguaje no es una adaptación biológica, sino es una adaptación cultural, porque aprendemos a hablar, aprendemos a un lenguaje, un dialecto, entre otras cosas, ¿no? Y con respecto a la psicología, la fórmula es la misma. La psicología evolucionista dijo, como lo vimos ayer, que la mente humana
había evolucionado por selección natural. Era una adaptación biológica. Esta idea de los módulos, ¿no? Pero la teoría de herencia dual dice, nuestra mente, si es una adaptación, en todo caso es una adaptación cultural, no es una adaptación biológica. Y hay un libro muy interesante de Joseph Henry, publicado en el año 2020, que muestra cómo nuestra psicología occidental, entendiendo que más o menos nosotros tenemos algo de occidental, ha sido moldeada no solo por la evolución cultural de los últimos miles de años, sino por cambios que se han originado hace apenas 500 o 600 años. Es decir, que no tiene nada que ver con la genética, que nuestra psicología es básicamente historia, es cultura, un fenómeno cultural, más que un fenómeno biológico. Y finalmente, para entender las diferencias, que ya más o menos las hemos ido viendo, pero para entender las diferencias entre la teoría de herencia dual y la sociobiología y la psicología evolucionista que vimos ayer, que son muy semejantes, he preparado este pequeño, digamos, esquema resumen para más o menos ver en qué se diferencian. Por ejemplo, las sociobiología, las que están en el lado izquierdo, digamos, la sociobiología y la psicología evolucionista, remiten a la selección natural. Esto lo vimos ayer. Remiten a la selección natural para ver, para explicar las conductas humanas, ¿no? O la psicología humana. En cambio, como acabamos de ver, la teoría de herencia dual remite a la selección de grupo cultural y le da a la selección natural un rol más bien secundario o terciario inclusive. Las dos que están a la izquierda reconocen o no reconocen que la cultura evoluciona, ¿recuerdan? Había una cita de David Bass que no había cambiado desde 1999 hasta el 2019, era exactamente la misma idea. La psicología evolucionista y la sociología no reconocen que la cultura evoluciona. En cambio, la teoría de herencia dual sí reconoce que la cultura evoluciona. Las otras corrientes que vimos ayer piensan que la cultura solamente es consecuencia de la evolución humana, es un producto. Y como acabamos de ver ahora, para la teoría de herencia dual, la cultura es consecuencia, pero también es causa. Es producto y también productor de nuestra evolución. Y aquí también dice, ¿no? Por un lado, estas corrientes pensaban que la conducta humana es producto de la evolución biológica. En cambio, esta teoría piensa que es producto de la evolución cultural. Nuestra conducta es fundamentalmente cultural. Las otras corrientes pensaban que la conducta es adaptativa, que la conducta social es adaptativa y que la psicología humana es adaptativa. La psicología humana es básicamente conductas. En cambio, la teoría de herencia dual dice, ojo, no toda conducta es adaptativa, porque como vimos, existen las conductas mal adaptativas, que son también eh, generadas por la cultura. Las otras corrientes decían que el ser humano posee adaptaciones biológicas, esta teoría dice que más bien posee adaptaciones culturales. Y aquí, esto es algo que lo expliqué más o menos ayer. La psicología evolucionista propuso esta idea de los módulos, ¿recuerdan? Y cada módulo, que eran como una lista enorme, tenía o cumplía determinados objetivos, determinadas tareas. A esto se le llama mecanismos de dominio específico porque cada módulo se ocupa de un dominio específico, de una tarea específica. En cambio, la teoría de la herencia dual aplicada a la psicología, algo que se va a llamar psicología evolucionista cultural, que es una escuela diferente de psicología evolucionista, promueve un mecanismo de dominio general y es el aprendizaje. El aprendizaje es nuestro mecanismo de dominio general. Ya no es específico porque no necesitamos módulos que nos permitan hacer determinadas tareas, sino una sola, un solo mecanismo que nos permite aprender a hacer de todo. Y ese es el aprendizaje, valga la redundancia. Ahora, estas corrientes también decían, sobre todo la psicología evolucionista, que el aprendizaje no es relevante, incluso rechazaban el concepto, ¿no? Lo daban como poco útil. En cambio, la teoría conceptual destaca que el aprendizaje es muy relevante, es fundamental. Lo que vamos a ver con el tema del aprendizaje cultural.
Y finalmente, la sociobiología y la psicología evolucionista no admiten la noción de coevolución gen-cultura, no admiten el concepto como tal, porque como mencioné hace un rato, Wilson desarrolló posteriormente un programa que era coevolutivo, pero la sociobiología clásica, como la conocimos en los años 70, no admitía la idea de coevolución gen-cultura, no la admitía como parte de su marco teórico, y la psicología evolucionista tampoco. Ahora se han publicado algunos libros de psicología evolucionista en el año 2019 y también en el año 2021 que mencionan en sus textos la idea de coevolución y mencionan los trabajos de Boyd y Richardson, mencionan a la teoría de la herencia dual, pero yo que he revisado los textos no me queda claro cómo es que integran un enfoque completamente distinto a la psicología evolucionista, que sabemos tiene un marco teórico distinto. La teoría de la herencia dual sí admite la coevolución en cultura, es parte de su marco teórico, es casi un sinónimo. De hecho, la teoría de la herencia dual también se le conoce como teoría de la coevolución en cultura, porque destacan ese fenómeno. A propósito de esto, hay quienes dicen que estas tres propuestas que están aquí, ¿no? Sociología, psicología evolucionista y teoría de la herencia dual, son complementarias. Dicen que se ocupan de tres aspectos diferentes, ¿no? Yo creo que, como hemos podido ver, tan complementarias no son. Son complementarias quizá en un sentido muy genérico, porque estas tres propuestas complementan, digamos, el estudio evolutivo de la conducta humana, pero no son complementarias en sentido teórico, porque como se puede apreciar, son bastante diferentes, cuando uno profundiza sobre todo. Entonces, cuando ustedes escuchen o vayan a escuchar que se trata de propuestas complementarias, ustedes ya saben que no es tanto así. Para mí, personalmente, son propuestas rivales, que explican un mismo fenómeno, pero de formas completamente diferentes. Y bueno, aquí culminamos esta tercera sesión y estoy presto para los comentarios, críticas, observaciones, intervenciones, etcétera, etcétera. Hola Sergio, creo que estás en mute y Daniel alzó su mano. Si querés hacer tu pregunta, Daniel. Hola, buenas noches. Un gusto poder asistir nuevamente a estas sesiones. Em, Tengo dudas respecto de el concepto de gen cultura y que Ujú, tiene que ver con, no me queda muy claro, creo que se detalla y se desarrolla bastante la participación de la cultura con harta predominancia. Pero me quedo corto con cuál es la participación de la genética o del gen acá. Como que siento que me quedé corto o no sé cómo participa en este modelo. ujú, Si puedes darme algún ejemplo, quizás creo que lo más cercano, o ujú. quizás lo que yo alcancé a captar, eh, tiene que ver con, si reviso aquí mis notas, con lo que decías un poco de la evolución del vaso en una tribu. Que Creo que ahí había un tema como más genético y que después Ujú. se terminaba explicando un poco por la conducta de caza. No sé si hay algún otro ejemplo que puedas como para poder ver que efectivamente hay una coevolución. ¿Ah? Se refieren generalmente, bueno, a ver, hay ejemplos específicos. Por ejemplo, en este libro del 2016, Joseph Henry
publicó The Secret of Our Success, este libro de 2016. Y en un cuadro, él muestra varios ejemplos de cómo hay prácticas culturales que han modificado ciertos aspectos de nuestra genética o ciertos aspectos de la evolución genética. O sea, en sí el texto es un tratado de cómo la cultura moldea la evolución genética. O sea, se refiere básicamente a la genética de toda la especie humana, no ejemplos concretos. Pero menciona, Henrik, hay algunos ejemplos concretos. Pero la idea que más o menos debemos entender es que se refiere a la genética de toda la especie humana. ¿Por qué la especie humana es como es genéticamente hablando? ¿Por qué somos una especie distinta? ¿Por qué no somos un primate más? Es básicamente por la cultura. Porque la cultura que ha moldeado nuestra psicología, haciéndola una psicología normativa, desarrollando cogniciones culturales. Thomas Sell ha investigado sobre esto. O sea, digamos que lo que hacen es mencionarlo de forma general. General. ¿No? Ok, ok, gracias. Ujú. Pero se refieren a toda la constitución humana prácticamente. ¿No? Sabemos que somos genéticamente distintos de otros primates, quizá en un porcentaje menor, pero somos genéticamente distintos. Y la teoría de herencia dual explica esa diferencia genética justamente apelando a la cultura. O sea, se refiere a todo lo que somos como especie humana. ¿No? Pero para mayor detalle, te recomendaría que cheques esa tablita que Henry propone en su libro. No recuerdo el número de la tabla, pero está ahí. Está en ese texto. Me acuerdo que lo puse en mi tesis también. Ahí lo compartí en mi tesis en la parte de coevolución también. ¿Podrías recordarme el nombre del autor y el libro? El libro se llama The Secret of Our Success, algo así como El secreto de nuestro éxito, de Ya, Joseph Henrik. O está en mi gracias. tesis también, ahí aparece la referencia. Ok. Ujú. Y veo que hay una consulta en el chat de Mario. Pregunta, entre la evolución genética y la cultural, parece faltar alguna etapa intermedia. Surgen como demasiado aisladas unas de otros. Y la cultura no es parte de la naturaleza. Los seres humanos también lo somos. La primera pregunta, estimado Mario, como que no la entiendo muy bien. Una etapa intermedia, no. Me parece que la pregunta en todo caso no sería correcta, o no la entendí muy bien, perdón. Eh, la cultura no es parte de la naturaleza, no. Justamente lo que descubrieron los antropólogos es que la cultura era interna al grupo, no es externa. O sea, la cultura, eh, hay algunos ejemplos de cultura material, lo que los arqueólogos llaman cultura material, pero los antropólogos sabemos que mucho de la cultura no es material, sino que es ideacional. Son ideas que uno tiene en la cabeza. Por ejemplo, sabemos que cuando uno entra a una empresa de una estructura, ¿no? Un organigrama, ¿no? Con los departamentos y todo, pero sabemos que eso no existe, es una idea. Y nosotros moldeamos nuestra conducta, dirigimos nuestra conducta en torno a una idea. También sabemos, por ejemplo, que hay códigos culturales, prohibiciones o normas que están escritas, digamos, en la pared de alguna institución, ¿no? Prohibido fumar, por ejemplo. Sabemos que la norma en sí no existe, o sea, no existe materialmente, pero existe como idea. Y nosotros actuamos conforme a esa idea. Entonces la cultura no sería parte de la naturaleza porque la naturaleza más bien está, como lo expliqué, es externa al grupo, a la población. Entonces, aparte, es un mundo aparte, digamos. La naturaleza es como que refiere a los recursos naturales, a los factores geográficos, al clima, a la presencia de depredadores. Esos son, digamos, factores ambientales relativos a la naturaleza.
La cultura es algo más interno al grupo, dentro del grupo. Ahora, los seres humanos somos parte de la naturaleza, sí, por supuesto. Pero aquí viene el dilema, ¿no? Somos parte de la naturaleza, pero parece que por una parte lo somos y por otra parte no tanto. Ahora, esta diferencia que hace, o esta mención que hace la teoría de la herencia dual al llamarnos una especie cultural y en cierto modo como que marcar distancia, ¿no?, del resto de especies, eh, no, o sea, la teoría de la herencia dual no fue la primera teoría en proponer algo parecido. Por ejemplo, no recuerdo si era Huxley, no recuerdo el nombre, pero su apellido era Huxley, me parece que era él. Julian Huxley, creo, un biólogo clásico del siglo XX, también estuvo al tanto, porque se supo desde siempre que el ser humano era una especie diferente a otros, eh, y dijo que si nosotros creáramos o sea, si los reinos biológicos, me parece que ese es el término, que dividen a las especies vivas, a los organismos vivos, no se tomaran, o sea, no se construyeran desde su filogenética, sino desde su capacidad de aprender, o tomaran como criterio eh, la mente o nuestras habilidades psicológicas, el ser humano sería una especie, un reino distinto. Y me parece que le puso el nombre de psico, de mente, psicozoa. Zoa es como que el término que tiene que referido a animales, ¿no? Zoa. Y Huxley me parece que fue el que creó el término psicozoa para tratar de explicar que el ser humano, desde cierta perspectiva, ¿no?, desde cierta perspectiva, podemos ser una especie distinta, como un reino distinto. Entonces, la teoría de la herencia dual no fue la primera en cuestionar estas cosas, ¿no? Hay otro antropólogo que no está vinculado a esta teoría, llamado Jonathan Marks. Jonathan Marks, él dice que, claro, filogenéticamente, porque ese es el criterio, ¿no? El criterio para establecer vínculos entre especies es la filogenia, cuán genéticamente estás vinculado a otra especie. Es por eso que somos primates. Pero si el criterio no fueran los genes, sino nuestra conducta o nuestra psicología, nosotros no seríamos primates, sino exprimates. Y el término que utiliza Marx es exprimates, ¿no? Es como que fuimos primates desde millones de años, pero ya desde ese buen tiempo que no lo somos. Entonces, siempre ha habido estas discusiones acerca de si el ser humano realmente es parte de la naturaleza, o no lo es, o, o qué criterios nos asemejan, nos distinguen, ¿no? O sea, es una discusión de siempre. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Aprovechen que es el último día y para despejar cualquier duda. Mientras, una consulta que se me apareció, Sergio, como toda teoría tiene seguramente sus fortalezas y debilidades, ¿cuáles serían los fenómenos o los aspectos que la teoría de la herencia dual no explica bien o tiene dificultades en explicar cuáles son los agujeros que aún faltan llenar? Es una buena pregunta. Cuando yo hice la tesis, busqué críticas a esta teoría para tratar de dar como que una visión un poco más eh, objetiva, pero encontré pocas críticas, de hecho. Eh, pero hay, digamos, dos: una crítica teórica y una crítica metodológica, aunque la crítica metodológica es un poco extraña, pero la crítica teórica indica, lo mencioné aquí también, que la evolución cultural no existe. O sea, Steven Pinker fue quien formuló esto recientemente de forma más eh, clara, digamos, ¿no? Él no cree que la cultura evolucione, es decir, no cree que podemos aplicar la selección natural a explicar la evolución de la cultura.
y es por eso que rechaza el concepto de selección de grupo. Y si rechaza el concepto de selección de grupo, rechaza el concepto de selección de grupo cultural, que están bien conectados. Quien también criticó esta idea de la evolución cultural fue Richard Lewontin, sorpresivamente. Eh, Él también postuló en un ensayo, me parece que de los 90, que no existía la evolución cultural, sino solo la historia. O sea, si la cultura cambiaba a lo largo del tiempo, a eso le llamamos historia, que la evolución cultural no existe, que no se puede aplicar, o que hablar de evolución cultural es un despropósito, porque la cultura no evoluciona, sino simplemente cambia, ¿no? En forma de historia. Y esa crítica se tumba toda la teoría individual, porque la teoría individual sostiene que la cultura evoluciona en sentido darwiniano, es decir, vía selección, vía mecanismos selectivos. Pero lo que contestan en los que desarrollan esta teoría es que, bueno, hemos desarrollado modelos, dicen, ¿no? Hemos desarrollado teorías, hemos desarrollado modelos, hemos explicado fenómenos, hemos formulado hipótesis, entonces no es tan cierto pues que la cultura no evolucione, porque nuestra producción científica demuestra que sí. Y otra crítica, que ya es más como una especie de queja, es que se ha criticado la teoría de la herencia dual de que es matemáticamente muy difícil. Y sí, de hecho, esa es la parte, digamos, más eh, complicada de entender esta teoría. Lo que hemos visto aquí son rasgos generales a nivel de conceptos, pero cuando uno profundiza más y toca ver a la cuestión matemática formal, ellos tienen modelos matemáticos que son muy complicados. Tienen libros enteros acerca de cómo modelar matemáticamente la evolución cultural. Y eso ha sido señalado como uno de sus puntos débiles, porque hace que sea una teoría muy difícil de aprender. Y es por eso que tiene, digamos, pocos seguidores en comparación con otras propuestas como la psicología evolucionista. ¿Cuál sería el poder predictivo que tiene esta teoría? ¿Verdad? Tiene un gran poder explicativo, pero es capaz Ujú. como otras visiones de decir a dónde puede ir tal conducta humana o eh, tal sector de la cultura. Eh, hay un poder predictivo interesante. Yo en mi tesis también lo menciono como uno de los aportes o hallazgos de esta teoría, o características, mejor dicho, de esta teoría, es que sus hipótesis tienen carácter predictivo. Y yo remito a una de ellas, que es la que conozco más o menos bien, la hipótesis del cerebro cultural. Por ejemplo, quienes desarrollan la teoría de la herencia dual también han desarrollado una hipótesis sobre la evolución de nuestro cerebro. ¿Por qué es que nuestro cerebro es tan grande en comparación al cuerpo, ¿no? Le dicen tamaño relativo, tiene mayor tamaño relativo. Eh, y esta hipótesis del cerebro cultural identifica unos cuantos rasgos culturales que habrían moldeado el tamaño de nuestro cerebro. Dicen los autores de esta teoría, y mencionan algunos estudios, porque esta es una propuesta nueva recién, esta hipótesis del cerebro cultural tiene carácter predictivo porque no solamente ayudaría a comprender cómo evolucionó nuestro cerebro, sino también el de otras especies, atendiendo no ya a factores culturales, sino factores ambientales. Entonces, de que tiene cierto carácter predictivo, yo diría que lo tiene, pero el tema está en que la forma de obtener carácter predictivo en esta teoría o en las hipótesis que se vinculan a esta teoría es muy distinta del carácter predictivo que se encuentra, por ejemplo, en psicología evolucionista. En psicología evolucionista, su carácter predictivo está basado casi enteramente en correlaciones. A mayor nivel de testosterona, mayor agresividad. Ahí hay una predicción. Pero es una predicción muy simple, es una predicción basada en correlaciones. En cambio, las predicciones que desarrollan la teoría de la herencia dual, como en este ejemplo que te propongo de la hipótesis del cerebro cultural, no son correlaciones. O sea, hay correlaciones, pero lo que se muestra es más un modelo causal. Al menos yo lo entiendo así. Es un tipo de predicción superior, diría yo. Es como que más complejo. Salvador, si quieres hacer un comentario sobre lo que comentaste en el chat.
Oh, creo No, que dejó no te un preocupes. comentario. Sí, dice Salvador que hay algunos que incluso proponen la cultura como parte de nuestro fenotipo extendido. He visto algo de ello. Eh, si podrías comentar el nombre por favor, este Salvador, de quien lo propuso. He visto algo de ello, no lo he revisado a profundidad. Se me puede estar pasando la información, pero tendría que leer un poco más. No parece una idea descabellada, ¿no? Pues parece que tiene mucho sentido. También estaba pensando en Kevin Lara, pero sí, digamos que la teoría de la construcción de nichos es una teoría prima de la teoría de la herencia dual, digamos. Tenemos que más o menos comprender un poco de lo que son jerarquías de teorías. Como yo lo veo, la teoría de la herencia dual es una macro teoría. Es decir, es una teoría general sobre la evolución de nuestra especie, la conducta de nuestra especie, y dentro de ella hay hipótesis que podemos llamar secundarias o que se subsumen a este gran marco general que es la teoría de la herencia dual. Eh, una de estas hipótesis, que ya es más teoría, es la teoría de la construcción de nicho. Y esta teoría me parece que es la que está mencionando, me parece, Salvador a través del fenotipo extendido. Me parece que tiene algún vínculo por ahí. No lo he profundizado, pero me parece que va por ese lado. Ahora, saliendo de este taller, yo imagino que todos van a decir, bueno, somos una especie cultural, y no todos son genes, no todo es biología, ¿no? Como hay algunos divulgadores que dicen todo es biología, ¿no? ¿Por qué hay diferencias salariales entre hombres y mujeres? Bueno, es por su biología, dicen. Ahora vamos a ver que no es tan así. Bueno, algunas recomendaciones, Sergio, para lecturas que quieras dar, lecturas introductorias, o tal vez algún documental que esté disponible para quienes deseen profundizar. No conozco documentales, debería, a ver, pero lo que sí hay son conferencias. Conferencias, yo recomiendo las conferencias de Joseph Henrich, que son bastante claras de entender. Están en YouTube, hay bastantes. Es un autor muy prolífico, es un antropólogo muy prolífico, ha publicado mucho. También las conferencias de Michael Muthukrishna, tiene un nombre medio complicado, que también las pueden encontrar en YouTube. Él se ocupa más de, bueno, también habla de evolución cultural de la teoría individual, pero también de la evolución del cerebro. De hecho, la hipótesis del cerebro cultural la coformuló él también. Él es uno de los coautores. Son también conferencias muy fáciles de entender, al menos para las ideas generales. Y libros, pues recomendaría mi tesis, dado que es el único texto en castellano que es escrito sobre la teoría de la herencia dual de forma introductoria. He buscado y no he encontrado otros. He encontrado artículos, unos cuantos, pero no he encontrado en formato libro, no he encontrado. Pero si mi tesis puede ser un poco pesada, no porque yo haya escrito difícil, sino porque más bien a veces escribo mal, podría recomendar el libro de Henry, ¿no? El secreto de nuestro éxito, The Secret of Our Success, que está en inglés. Eh, y ahí, pues, lo que hace Henry, que es una introducción a esta teoría, la teoría de la herencia dual. Pone ejemplos mucho más gráficos, detalla más los casos de estudio, hay una narración que es mucho más amigable que mi tesis, porque mi tesis es más como un artículo grande, digamos. Eh, pueden leer ese texto. También podrían leer un texto llamado Not by Genes Alone, de Richard Sonny Boyd. Eh,
pero es un texto del 2005, así que puede ser un poquito anticuado, pero al menos da las ideas principales, ¿no? No Beijing Salón. Puedo poner aquí también. Mm, Sí, no se preocupen que vamos a compartir en el correo final los nombres de los autores y lo ujú. pueden revisar con tiempo. María Josefina comenta que en el fondo es la vieja discusión de si los seres humanos somos más genética o aprendizaje. Y una vez más la conclusión parece ser que somos una complicada interacción entre ambas. Ujú. Sí, esa es la eterna discusión, que ya tiene posiblemente más de un siglo, ¿no? Digamos, científicamente al menos tiene un siglo, pero no tengo dudas, como dice esta frase meme, no tengo dudas, pero tampoco pruebas de que la discusión sea, pues, nos remontamos hasta los filósofos griegos y toda la cuestión. Mm. Pero sí, es una salida rápida en todo caso, es decir, que somos una interacción de ambas, ¿no? Como menciona María Josefina, una interacción de genética por un lado y de cultura. Pero si queremos entrar al debate, yo diría que somos más cultura, ¿no? Y refiero a la teoría diferenciadora, justamente. Bueno, y me imagino que eso se va a ir profundizando con los desarrollos tecnológicos que nos permitan modificar nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Es Ujú. todo un campo que me parece muy interesante. eh, ¿Hasta qué punto vamos a poder modificar nuestra biología y cómo eso va a generar nuevas formas de, no solo de conducta, sino de sociedad? Cierto, cierto. De hecho, hay una película en la que, no recuerdo el nombre, en la que supuestamente los seres humanos del futuro vivíamos una existencia virtual, o sea, ya no vivíamos en cuerpos, sino que vivíamos en una computadora. Cuando eso pase, ahí sí cabe volver a preguntarnos, ¿somos primates? ¿Seguimos siendo primates? Porque ya ni siquiera tenemos cuerpo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que estamos camino a eso, ¿no? A hacer, a desprendernos de nuestro lado primate, ¿no? Porque empezando, porque ya hay personas que dependen de prótesis que no son biológicas, pues no son materiales. ¿Qué discusión generamos en ese aspecto, no? ¿Somos primates? ¿Seguimos siendo primates? ¿O estamos en proceso de volvernos ex primates, como dijo Jonathan Marx, ¿no? Bueno, si no quedan más preguntas, vamos a ir cerrando la sesión. De nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes, también a Sergio por su brillante Gracias. explicación de un tema que es súper complejo y no sé cómo logró condensarlo en apenas 3 sesiones para que sea digerible, entendible. Comparativamente también no solamente explicó esta teoría, sino que las predecesoras y cómo están conjugándose o incluso en competencia, ¿no? Así que espero que podamos tenerlo de vuelta en un próximo taller. Si quieren ahondar en uno de estos temas que él tocó, sin problema nos pueden comentar, preparamos algo a medida y seguimos explorando, como el lema de Ciencia del Sur, aprendemos, descubriendo y compartiendo. Así que cerramos esta noche con, por lo menos para mí, nuevos aprendizajes y espero que también para ustedes. Les recuerdo, van a tener todo en su correo electrónico, así que no se preocupen y cualquier duda o consulta nos escriben. Muchas gracias también por
por la invitación. Esperemos que se den más talleres a futuro. Ha sido una bonita experiencia para ser la primera y me parece que ha sido muy bien. Y me voy con la satisfacción de haber compartido al menos un poquito de información que espero sea útil para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.